Pero vamos a empezar trayendo ese tsunami, esta vez no de lloros, sino de alonsomanía, de ilusión, que es Aston Martin, y que no deja indiferente a nadie, no solo en lo que se espera, en lo que podemos esperar, en cómo funcionará, cómo no funcionará, pero sin duda está acaparando muchos titulares. Y eso no solo nos ha llegado a nosotros, sino que ha llegado por alguna parte de Alemania, por esta parte de Daimler, Stuttgart y demás, a la propia fábrica de Mercedes, que se está planteando a cuál de sus equipos darle los motores. Esto, aclaremos que no es una decisión en claro, sino es una especie de, no rumor, sino previsión, especulación. No tiene el ticket o el sello de 100% confirmado, pero Mercedes se plantea, según el rendimiento de ambos equipos, darle los paquetes de motores primero a Aston Martin o a Mercedes y luego a Aston Martin, según el rendimiento de una u otra escudería. Esto es muy interesante y no es simplemente la noticia de que Mercedes se lo está planteando, que fíjate, que tal. Es que quizás estemos hablando de un equipo, Aston Martin, que ya hemos visto que ha dado un paso hacia adelante y ya hemos visto cómo ahora mismo, a día de hoy, si ves la clasificación, es el segundo equipo de la parrilla, es el segundo equipo de la Fórmula 1, por mucho que no nos queramos hacer a la idea o queramos tener los pies en el suelo, tal, pero a día de hoy, a nivel de clasificación, después de la primera carrera, eres el segundo equipo. Y una fábrica como es Mercedes, de la que tú eres cliente y eres un coche motorizado por Mercedes, se está planteando quizá darte a ti en primicia y en exclusiva las primeras mejoras y el paquete bueno, por decirlo de alguna manera, antes que a su propio equipo. Esto cuanto menos es curioso, y además que el desarrollo del equipo Aston Martin no solo se va a quedar en lo que ya hemos visto en el primer Gran Premio, sino que todos los paquetes de mejora y todas esas horas de túnel de viento que tienen de más respecto al resto de equipos, respecto a Red Bull sobre todo, va a hacer que las diferencias se puedan llegar a cortar muchísimo y que podamos ver a un Aston Martin muy sólido durante toda la temporada, porque lo más importante, que es la base del coche, ya está. Y con estas mejoras, como digo, vamos a ver carrera tras carrera, según las vayan incorporando, cómo van a ir subiendo. Y encima, si a esto le sumamos las mejores piezas a nivel de motor y demás, pues podemos ver cómo Mercedes se queda relegado y que por primera vez en la historia en puestos de cabeza de la Fórmula 1, un equipo no oficial de una marca motorizado por otra quede por delante de la marca oficial, por así decirlo, que en este caso es el equipo Mercedes. Así que cuidado, porque podemos estar ante una noticia muy interesante y que traiga mucha cola en el mundo de la Fórmula 1 y que no sea simplemente un titular de Mercedes se está planteando entregar las mejoras primero a Aston Martin y después al propio equipo Mercedes. Así que cuidado con esto, porque no es por tener a Fernando en el equipo, no es por estar Lance Stroll, sino por el conjunto que han conseguido hacer. Creo que están dando mucho de lo que hablar y muchos de los lloros que hemos visto en estas últimas semanas, estos últimos días, vienen por ahí. Así que cuidado, porque quizá les hayamos infravalorado o hayamos querido mantener el suflé bajo como estos días hemos dicho, pero que realmente estén ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda carrera en Jeddah y cómo van sucediéndose el resto de grandes premios, pero pinta cuanto menos divertida la temporada. Decir que, por supuesto, también tiene la contraparte de que al final, dentro de la fabricación de motores, tampoco y quizá haya una diferencia por entregar primero el motor a un equipo, quizá entregar el motor a otro, y muchas veces quizá lo que haga la diferencia sea esos detalles, como que no haya degradación, como que ahora hablaremos cuál es el problema de Mercedes, y igual al final que le entregues el motor a uno o a otro, quizá por mucho que ahora sea una noticia que pueda resonar, puede tener esta contraparte de que quizá tampoco sea un cambio extremadamente dañino para Mercedes o tremendamente dañino para Aston Martin o beneficioso,
y realmente las mejoras estén por otro lado, sea por el paquete aerodinámico, como vamos a comentar, sea por el chasis o sea por otras cosas, y que tampoco tenga que quizá alarmarse demasiado la fábrica de Woking. Al final, la Fórmula 1 es un deporte de equilibrio y no solo te vale con tener el motor más potente, porque si no tienes una aerodinámica que vaya acorde con ese motor, estás perdido. Y no te vale tener una aerodinámica increíble si no tienes un motor que empuje a ese coche. Así que en esto, o por esta causa, por esta razón, ha sido esa evolución que hemos visto del equipo Aston Martin, que han encontrado un equilibrio que la temporada pasada no tenían entre la potencia del motor y la aerodinámica, porque hemos visto cómo ha sido uno de los equipos que menos ha degradado las ruedas y menos ha sufrido con el desgaste de los neumáticos. Se comió a Ferrari por esta razón. Y a Mercedes, aparte de por tener un ritmo y un paso por curva más rápido, a pesar de tener menos velocidad punta, el desgaste y el paso por curva marcaron la diferencia entre Aston Martin, en este caso Fernando, y Lewis Hamilton con el Mercedes. Así que podemos decir que en la escudería Aston Martin han hecho un equilibrio casi perfecto, porque la perfección yo creo que está en el equipo Red Bull, como tienes velocidad en paso por curva, velocidad punta, tienes frenada, tienes aerodinámica, tienes poca degradación, tienes todo, tienes fiabilidad, así que ese es el top. Pero como decía antes, ahora mismo mirando la clasificación, el segundo en el top es Aston Martin, y es que lo más relevante y lo más curioso de esto es que no era un equipo que a priori contaba para la lucha por el título, por la lucha por los podios, en la lucha por meterse entre los tres primeros. Es que es un equipo que viene de hacer una posición séptimo octavo el año pasado, corrígeme si me equivoco, y de repente ha dado un salto de calidad en la clasificación, que te has puesto luchando con los tres grandes, con los tres mosqueteros de la Fórmula 1, que llevan muchas temporadas en lo más alto. Así que es un gran paso, que no podemos ahora decir, no, es que Fernando le va a pelear el título a Verstappen. Yo creo que no va a ser así, ojalá y me equivoque, pero por lo menos ese salto se ha dado, y por muy bien o muy mal que se den ahora los resultados, la realidad es que la temporada pasada tanto Vettel como Stroll quedaron fuera en Q1 y no llegaron a los puntos, creo recordar que no llegaron ninguno de los dos coches a los puntos, y que esta temporada metes a los dos coches en Q3 y metes a los dos coches en top 6, consiguiendo un buen puñado de puntos, contando todavía con la situación de Lance Stroll, que tiene una lesión en las dos muñecas y en un dedo del pie. En fin, que quizá la cosa ha sido mejor de lo que nos queríamos creer, y realmente van a contar para las cosas importantes esta temporada.